Vamos a saludar justamente al ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, que ya nos está acompañando esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están allí? Gracias por estos minutos. Hola, Alfonso. El presidente dijo que no creía en los planes económicos e incluso lo nombra, ¿no? Menciona como el plan de Prat-Gay como que no funcionó. ¿Cuál es su mirada sobre esta idea del presidente que no cree en los planes económicos porque todos fracasaron? Bueno, esto es un absurdo. Es el mismo absurdo que decir yo tengo el objetivo de escalar el Aconcagua, pero no me preparo y no tengo un plan para hacerlo. Entonces elijo, quizás arranco en verano, quizás arranco en invierno. ¿Puedo o no llevar un pico y herramental para subir o no? Por supuesto que cuando uno se plantea un objetivo y una meta, y en el caso de la economía argentina creo que viene a colación la comparación porque estamos en un pozo muy profundo como consecuencia de esta cuarentena. Entonces, si uno quisiera escalar el Aconcagua, por supuesto que tendría que tener un programa, tendría que tener un plan, tendría que proveer y prepararse para esa situación. Y la verdad que es cierto que hay planes que no han funcionado, pero no es menos cierto que las únicas veces que a Argentina le fue bien fue porque tenía un plan creíble y porque generaba confianza, que es lo que no genera el gobierno y por supuesto mucho menos si el propio presidente reconoce que él va tanteando, él juega a oscuras, a la creatividad. Miren, Perón empezó con los planes quinquenales, ustedes se acordarán. Y cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, había un programa económico también. Había un programa económico en el Ministerio de Economía con Labaña y nosotros con el Banco Central. Entonces, las veces que la cosa funcionó bien, era con programa, ¿no? Ahora, como no hay programa, vamos a las consecuencias prácticas de esto, Nico y Franco. Sí. Como no hay programa, ustedes lo mencionaban, los bonistas te van llevando de la nariz y cada día te exigen más. ¿Por qué? Porque Argentina no ofrece un programa. Como Guzmán no tiene una estrategia, es la última oferta que presentó y todavía no se la aceptaron, ¿no? O sea, y como el gobierno... Un acreedor sentado del otro lado de la mesa hoy realmente no tiene perspectivas de cómo la Argentina va a ser solvente. Y lo que es peor, no solamente el acreedor, Carolina, lo que es peor es que los argentinos no lo sabemos. Si el propio gobierno no da certezas en medio de una incertidumbre tan grande, ¿quién se va a animar a invertir? ¿Quién va a pensar que cuando pase la cuarentena nos recuperamos pronto? Tiene que haber un marco de certidumbre. Y ese marco de certidumbre, llámenlo como lo quieran llamar, pero es un programa que incluye la economía y que excede la economía y que lo tienen todos los países del mundo. Y los países que no lo tienen ese problema. Vean, después de esta negociación de la deuda va a haber que sentarse con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo primero que va a pedir Nicolás el Fondo Monetario? Un plan. Un plan. Entonces, cuando aparezca el plan, ¿qué va a hacer? ¿Será el plan? No, será el plan del Fondo Monetario Internacional. Peor, yo preferiría que el gobierno tenga su plan, que se discuta en el Congreso, que se abra una discusión a los distintos sectores y que entre todos pongamos el hombro para sacar a Argentina adelante. Ahora, pero sin plan es absolutamente inverosímil. Ahora, Alfonso, usted que obviamente conoce, es un gran experto en el tema, ¿le cree al presidente cuando dice que él no tiene un plan? ¿O es que por las dudas no lo está mostrando, no lo está diciendo, a ver si Cristina Kirchner después se lo objeta y tal vez prefiera pagar el costo, que esté en la discusión de si hay plan o no hay plan, antes de que fracase cuando se conozca? Yo le creo que no hay plan, porque los resultados están a la vista, ¿no? Estamos en la peor recesión de la historia. Este tema lo venimos arrastrando hace tiempo, Nico. Yo recuerdo la primera vez que le preguntaron a Alberto Fernández, él dijo, tengo el plan, pero me guardo las cartas porque este es un partido de póker, ¿no? Ahora resulta que no lo tenía al plan. El presidente se desdice prácticamente todas las semanas, en parte por lo que usted menciona, de que forma parte de un gobierno donde él no es el accionista y entonces le van marcando la cancha, y en parte porque la consecuencia de no tener una estrategia es que te vas desdiciendo a medida que avanzás, ¿no? Y esto es muy grave para... Ustedes lo planteaban en la cuestión de seguridad, tremenda la nota que escuchaba hace un ratito, pero es para todas las dimensiones de nuestra vida institucional, de nuestra vida económica. Una sociedad que no tiene un objetivo y que no traza la estrategia de cómo va a llegar a ese objetivo, es una sociedad que no avanza. Y nosotros en Argentina llevamos mucho tiempo no avanzando. En el aspecto económico... Cuando le tocó, ser ministro de Economía, empezaba el gobierno de Macri, hubo un plan, pero después o no se cumplió el plan o no se cumplió o fracasó, pero finalmente no
no podemos decir que fue algo exitoso porque no se concretó. Digamos, la baja de la inflación no llegó. Claro, justamente el fracaso está asegurado. ¿No? Cuando se cambiaron las metas. Yo digo, el fracaso está asegurado si no hay un plan, digamos. O sea, tener un plan no es garantía de éxito, es una condición necesaria. Pero si no tenemos plan, seguramente que vamos a ir a la deriva, por definición, ¿no? Y esto es lo que no se entiende del presidente. Y no se entiende tampoco que lo diga frente a la prensa internacional en un momento donde se está tratando de llegar a un acuerdo, que manifieste frente a los acreedores que no hay un plan. La respuesta de los acreedores, ustedes la vieron hoy, uno de los 3 grupos de acreedores que le había dicho que sí a la cuarta última propuesta de Guzmán, ahora le dijo que no. Y bueno, esta es la consecuencia de no tener un programa, de ser ineptos y tener una mala gestión. Y eso sucede prácticamente en todos los aspectos de este gobierno. Alfonso, yo me preguntaba, incluso si en estos escenarios, o sea, si uno analiza que países como, no sé, países escandinavos tienen de repente fondos intergeneracionales para contingencias, o sea, ese es el nivel de planificación, pensaba, si en este contexto no tenemos que tener más de un plan, digo, siendo la Argentina, donde hay que suponer también el peor escenario posible, incluso el de muchas contingencias adversas, pienso que no solo sería necesario un plan, sino quizás varios planes que contemplen los distintos escenarios que podrían darse. Absolutamente. Hay que tener más que un plan, hay que tener un gran acuerdo entre todos los actores económicos y entre todos los actores políticos. Argentina lleva 12 años sin crecer. 12 años sin crecer. Durante estos 12 años tendríamos que haber crecido, no sé, a un ritmo del 2,5 anual. Hoy tendríamos un nivel de ingreso y un nivel de riqueza que sería un 30%, un 40% más grande de lo que tenemos. Esa es la consecuencia de no tener ni un plan ni un acuerdo político, porque el plan solo tampoco alcanza. Y lo que nosotros le estamos diciendo y recordando siempre al presidente que es el camino para la salida de algo tan complejo como la situación en la que está Argentina es un gran acuerdo con los sectores, con las fuerzas vivas de la sociedad, los sindicatos, los empresarios, pero también un programa de gobierno que exceda esto, que sea una política de Estado y que se debate y se discuta en el Congreso de la Nación. Hasta que no haya eso, no nos creen de afuera ni nos creen de adentro. Y cuando no hay credibilidad, no hay confianza, bueno, la economía no prospera, no avanza, no hay inversión, no hay ahorro, no se siembran los cimientos para un desarrollo sostenido. Ahora, Pratgay, ¿por qué cree que escuchar que eso era lo que decía el presidente? Que Alberto Fernández no reúne un comité de expertos en economía como lo hizo, por ejemplo, en el caso sanitario con infectólogos, con ministros de salud de las provincias, y siempre se asesoró para ir tomando decisiones respecto a la pandemia, y sin embargo en la parte económica se lo ve a Guzmán muy solo, hablando siempre de la deuda, cada tanto Culfas anunciando alguna cosa pequeña, pero no armoniosamente pensando en un futuro para la Argentina. Bueno, esta es parte del problema, no solamente la ausencia de plan, sino una gestión que está muy dividida, muy atomizada. Esto también pasó en el gobierno de Macri, hay que decir las cosas como son, ¿no? Argentina es una economía muy difícil de coordinar y uno no se puede dar el lujo de separar las decisiones del Ministerio de Economía en varios ministerios, porque es mucho más difícil coordinar que ejecutar un programa de una manera ordenada desde el Ministerio de Economía. Entonces, ¿por qué no lo hace el presidente? No lo sé, pero también es un ejemplo más franco de cómo se desdice todo el tiempo el presidente, porque durante la campaña, ustedes lo escucharon y se acordarán, ¿cuántas veces nos habló del Consejo Económico y Social? Sí. Y que él lo iba a promover y que esta vez lo iba a lanzar. Una idea extraordinaria que lamentablemente yo también compartí en el inicio del gobierno de Macri y después, bueno, la decisión política fue por otro lugar. Ahora, el presidente Alberto Fernández nos dijo que lo iba a hacer en campaña y después se olvidó, ¿no? Después llegan al poder y se entusiasman con el pedacito que tienen de poder, pero no piensan en el futuro de Argentina, ¿no? Creo que este es el problema no solamente de este gobierno, sino de muchos gobiernos. Es la razón de nuestra decadencia. Hay pocos países en el mundo en los que el comportamiento económico de las últimas 3 décadas ha sido peor que el nuestro. Entonces, si insistimos siempre en lo mismo, no tener plan, no tener un acuerdo, no tener un programa de desarrollo, bueno,
los resultados seguirán siendo los mismos. Le pido para que escuchar unos segundos a Alberto Fernández, que habló hoy sobre la deuda, ¿no? Un tema obviamente que preocupa para el futuro de Argentina. Esto decía el presidente. Nosotros esperábamos que esto, lo único que se hizo, se formalizó la posición de un grupo de bonistas. Y bueno, vamos a seguir hablando y seguir la negociación, sabiendo que la Argentina ha hecho un enorme esfuerzo ya con la oferta que ha hecho, que es muy difícil hacer una oferta mejor, que hacer una oferta mejor ya empieza a poner el riesgo el mañana. Y la verdad, lo que yo busco es que la Argentina resuelva un problema de tal modo que no tengamos que discutir más con los acreedores, que los acreedores, cada vez que haya que cobrarle a la Argentina, simplemente cobren. Y no que sigamos discutiendo a ver cómo hacemos para pagar. Lo que ha pasado, lo que se ha conocido hoy, simplemente se ha hecho público algo que ya todos sabían, ¿no? O sea, de algún modo se ha materializado una oferta, una contraoferta, que ya todos sabíamos en qué consistía. Y que nosotros, obviamente, no es igual a la nuestra, nos demanda más esfuerzo. Pero bueno, como nosotros francamente queremos actuar de buena fe, francamente queremos encontrar una solución, seguiremos discutiendo. Pero la verdad es que nosotros hemos hecho la oferta posible. Y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo que hicimos, que es un esfuerzo muy, muy grande. Bueno, ahí decía, es imposible que nos podamos mover. Pratgay cree que la postura argentina es entonces la de permanecer en esta situación, y qué consecuencias puede haber si no hay acuerdo. A ver, yo creo que esa tendría que haber sido la postura al principio. De vuelta, acá hay una prueba muy contundente de lo que sucede cuando no hay un plan. Cuando tiro al aire así una propuesta pensando que del otro lado la van a aceptar, que fue lo que hizo Guzmán a principios de abril. Y desde entonces llevamos ya la cuarta última propuesta. Por eso es tan difícil del otro lado que le crean al presidente, sin perjuicio de que yo creo que finalmente está bien lo que hace el presidente de ponerse firme. Esto es una situación donde pierden los dos si no hay acuerdo, pierde Argentina y pierden también los acreedores, porque los acreedores ya la experiencia la conocieron en el último default. Les tomó muchísimos años llegar a una solución, y la solución que recibieron fue una solución que es menos favorable que la que está ofreciendo Argentina, ¿no? Así que me parece que queda tiempo de acá al 4 de agosto para que finalmente, si tiene que ser el presidente Alberto Fernández el que se pone duro, que se ponga duro, que encuentre una solución. Ahora, quiero explicar una cosa, porque no es cierto lo que dijo el presidente de que esto ya lo sabían. Hoy hubo una novedad, y la novedad es que de los 3 grupos de acreedores, había un grupo que le había dicho que sí a la propuesta anterior, y ahora se corrió y le dijo que no. De vuelta, cuando uno negocia, si enfrente lo que hay es alguien que se va corriendo, que yo lo puedo ir llevando de las narices, y que ya desde la primera propuesta, para que se entienda bien lo que nos están escuchando y hablemos de números concretos, desde la primera propuesta de Guzmán hasta la cuarta, última propuesta, el gobierno se comprometió a 15.000 millones de dólares más. Y ahora los acreedores le están pidiendo otros 3.000 millones de dólares más de pago. O sea, son 18.000. Evidentemente, en algún lugar hay que trazar la línea. Claro. Habría que haberlo trazado mucho antes, pero me parece bien que el presidente se ponga firme y que por una vez en todo este proceso, que ya lleva 7 meses, negocie con firmeza. Desde la oposición, que esté tranquilo, que en esa lo vamos a acompañar. Y que es mucho mejor cerrar un acuerdo que no cerrarlo. Clarísimo. Pratgay, lo quiero llevar a hablar de los sectores que podrían impulsar la recuperación económica. En algún momento había esperanza en el sector energético, pero el sector también demandaba un plan de desarrollo, sobre todo para Vaca Muerta, que nunca llegó, y hay mucha incertidumbre respecto de lo que pasa en la Secretaría de Energía. Hubo rumores de la entrada de Aníbal Fernández, en fin. En el sector, desde el gobierno lo desmienten, pero en el sector hay mucha incertidumbre y tampoco ayuda el escenario global. Segundo sector, economía del conocimiento. Vimos la semana pasada el bloqueo de camioneros al centro de distribución de Mercado Libre. Tercer sector, el agroexportador. Y tuvimos recientemente el caso Vicentín, que disparó una ola de protestas en el país. ¿Qué mensajes considera usted que tiene que mandar el presidente ya, ahora, en este escenario, para que estos sectores puedan en efecto seguir
apostando para hacer de alguna manera el impulso de la recuperación? Certezas, Carolina, certezas es lo que el presidente de la Nación tiene que ofrecer. Lo que no puede hacer es reunirse un día con los empresarios y decirle que va a ir por un camino y a los 3 días intentar expropiar Vicentín. Que además después a las 2 semanas dijo, bueno, me equivoqué porque pensé que todo el mundo me iba a aplaudir. Lo que hace falta son certezas. La economía está con una inmensa capacidad ociosa. Ya ni siquiera hace falta elegir un sector. Si nosotros tuviéramos certezas de cuál es el programa y hacia dónde va y cuál es el camino para el desarrollo, y hay un acuerdo amplio en ese sentido, bueno, sobran las buenas voluntades y las buenas capacidades para poner a Argentina de pie, y son muchos los sectores que pueden recuperarse porque hoy día están produciendo muy por debajo de sus posibilidades. El problema es que sin esa certeza, sin la certidumbre desde el lugar más alto del poder, sin saber siquiera si es el presidente el que decide o si es la vicepresidente, es muy difícil que alguien tome un riesgo en Argentina. Entonces, eso es lo que hace falta. Más que echarle la culpa al otro, me parece que hay que bajar un poco el nivel de confrontación, hacer los números, marcar pautas, y realmente si el gobierno y el presidente dice que tiene objetivos, bueno, que nos explique cuáles son los pasos para llegar a esos objetivos. Y si esa explicación es creíble, entonces, bueno, los ahorros se invertirán, las inversiones aparecerán, el empleo crecerá y Argentina volverá a crecer. Tiene mucho por delante por crecer Argentina. No se olviden que en los últimos 2 meses, gracias a la cuarentena, la economía cayó un 25% en 2 meses. Es la peor caída de toda la historia de Argentina. Durante el final de la convertibilidad caímos un 20% en 4 años. Acá caímos 25% en 2 meses. Debiera ser relativamente sencilla la recuperación. Ahora, el gobierno no ayuda en nada si dice que esto, claro, que dice, bueno, vamos viendo. El vamos viendo, bueno, nos llevó hasta acá, ¿no? Gracias, Prat-Gay, por estos minutos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, clarísimo. Respecto al presidente que dijo que no había plan.